seguimos en modo de campaña porque le damos la bienvenida a Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, candidato al Congreso por Lima de Renovación Popular, también con el número 1, por supuesto, la candidatura de Rafael López Aliaga, que viene incendiando las redes en las últimas horas y los últimos días. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto verlo. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Bueno, primero, antes de entrar, usted acaba de hablar de reactivación del empleo, de shock de inversión y demás, eso vamos a conversarlo, pero tengo que preguntarle sobre la controversia de las últimas horas con respecto a lo que había señalado la candidata, la fórmula que usted tiene en la vicepresidencia, que llamó abuelas terroristas a las mujeres que impulsan que sus hijas estudien, trabajen, que tengan pues una vida profesional más allá de ser madres. El propio López Aliaga ha tenido que tomar distancia de esa afirmación, pero llama la atención porque de todas maneras estamos hablando pues de la candidata a la vicepresidencia. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué opinar del contexto? O sea, esas son declaraciones que ha hecho ella hace años. Y han sido recopiladas por un portal y las han armado de esa manera para presentarla toda junta, generando una situación desagradable, por decirlo, emplear algún término. Esto es parte de la guerra sucia, ¿no? Y yo creo que la guerra sucia no la debemos permitir en este tipo de competencias electorales. Lo que debemos hacer es, si no estamos de acuerdo con la persona, llamarla y entrevistarla y dejar que se exprese y entrar en una verdadera diálogo político a través del periodismo. Eso sí es válido, pero usar esto como una trampa, ¿no? O sea, yo busco las informaciones malas, negativas de alguien, las junto todas, armo una película y la presento. No digo que no sea cierto ni que sea cierto, digo simplemente cómo funciona esto. Y ahí la lanzo y comenzamos a desarrollar temas que en realidad no vienen al caso en caso de la campaña. Sabemos que esto ha sido hecho con mala intención, no ha sido hecho con buena intención. Lo que haya dicho en su momento, que ha sido hace años, tendrá que aclararlo ella. Y no tenemos más que ver en el tema, como partido. Sí, efectivamente, Nelly Mendoza es la candidata a la vicepresidencia. Ahora, el candidato López Aliaga ha estado, digamos, abriendo él mismo ese flanco. Hoy en una entrevista, me parece, con El Comercio, decía que la ideología de género va a ser ciertamente exterminada. ¿Qué quiere decir con eso? Porque claro, hay quienes ven la ideología de género como una especie de amenaza, pero es claro que digamos, el lenguaje inclusivo y demás va también con el cumplimiento de los derechos de las mujeres. ¿La candidatura que ustedes representan garantizan los derechos de las mujeres? Lo garantizamos en primer lugar sobre todas las cosas. En eso no tenemos ninguna duda, pero yo particularmente no estoy de acuerdo ni con el lenguaje inclusivo ni con la ideología de género. Estos son modas que vienen de otro lugar, con otra ideología y para otros fines. Y acá han sido tomadas al pie de la letra y han sido desarrolladas de esa manera que creo que causa un gran daño a la familia. A la mujer debe respetarse, le debe estar por encima de cualquier discusión política. Tiene que ser su salvaguarda la que tenemos que verificar y cumplir. Y el Estado lo va a hacer. En eso no tengan la menor duda. Pero emplear el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que la regla del lenguaje nuestro, del idioma nuestro, no lo aceptan, no ha sido autorizado, no tiene sentido. Ahí no se incluye a nadie, ahí más bien se excluye a la gente, se le marca la diferencia. Los seres humanos somos uno, somos iguales los seres humanos, somos complementarios entre hombres y mujeres. No debemos discriminar a nadie en lo absoluto. Todos tenemos los mismos derechos y cada uno tiene su gusto de orientación sexual como le guste tenerlo. No tenemos que meternos en la vida privada de nadie. En ese sentido vamos a respetarlo seriamente, no vamos a dejar que el Estado intervenga en la familia. La familia es una cosa muy sagrada y tiene que desarrollarse a su manera. ¿Somos un país machista? Dicen que somos un país machista, yo creo que vamos mitad-mitad. Mitad-mitad, pero somos un país con muchos feminicidios. Muchos dirían que las expresiones diarias de violencia contra la mujer expresa pues precisamente o es consecuencia de un machismo estructural muy enraizado en la sociedad. Yo no diría de un machismo, yo diría de unos defectos morales muy grandes en las personas. Eso es un tema psicológico y tiene que ver hasta con enfermedades psiquiátricas, más que machismo. O sea, hay que catalogar a las personas como corresponde. Una persona que entra en la violencia con la mujer, primero es cobarde, porque abusa de su fuerza para abusar de una persona.
Segundo, cuando se presenta la primera denuncia, esa persona debe ser puesta bajo la ley. A la persona, a la mujer que ha hecho la denuncia hay que protegerla, sacarla de su ambiente, o su efecto sacar de su ambiente al que la agredió. Pero acá no funciona así la ley. Nosotros vamos a preocuparnos de que eso funcione protegiendo a la mujer. Si se presenta un acto de violencia, en automático, congelar la situación. O sacamos al hombre de la casa o a la mujer la llevamos a un sitio seguro. Pero no vamos a dejar que regrese al mismo lugar con un papel en la mano diciendo que presentó su denuncia y después esté defendiéndolo al hombre por temor a que le haga daño. Y a esa persona, a ese ser humano denominado hombre, que es un cobarde realmente, hacerle estudios psicológicos y psiquiátricos, a ver si merece estar libre o estar preso en una institución de salud, pero no puede quedar libre. Acá se le abre la puerta al día siguiente y se va a su casa. Esas cosas no vamos a permitirlas. Si tenemos que modificar la ley, la modificaremos, pero seremos muy exigentes con este tema de la protección de la mujer. El candidato López Aliaga, Jorge Montoya, es definitivo que va al choque en sus intervenciones periodísticas, lo ha hecho acá también, en fin. Es parte, al parecer, pues de una estrategia, pero probablemente parte también de la personalidad del candidato. ¿El Perú, en la situación en la que está, va a poder de alguna manera soportar, procesar, aguantar a un gobernante que no sea concertador, como aparentemente lo es, pues, o no lo es López Aliaga? El resultado de su vida particular como empresario deja ver que es concertador y que logra hacer obras y que genera riqueza. Su capacidad es de esa forma. El que diga las cosas de frente, porque son temas políticos, que hay que marcar posiciones de frente y con voz clara, no significa de que sea confrontacional y que todo lo vaya a llevar a la discusión. Significa que está diciendo lo que piensa y que está marcando la línea política que va a seguir el partido. Es una cosa muy diferente a estar en el gobierno ejecutando obras o haciendo acciones. Particularmente yo en el Congreso, y lo vengo diciendo desde que he empezado la campaña, lo que tenemos que buscar es unidad. No podemos estar discutiendo ni peleando. Lo que nos ha traído a la situación en que estamos es el odio que se ha generado en la política en los últimos años. Todo era contra, siempre había que tener un contra alguien. Y eso ha hecho un daño tremendo al país. Eso no lo vamos a permitir. Lo que vamos a buscar es la concertación, el caminar juntos. Una vez que terminen las elecciones, todos los congresistas somos iguales. No es que somos de cubículos diferentes y partidos diferentes y tenemos que llevar la guerra en todo momento. No es así. Ahí vamos a convertirnos en una sola unidad. Peruanos que quieren sacar al Perú de donde se encuentra. Y la única forma de hacerlo es hacerlo juntos. Separados no vamos a ningún sitio. Y el Congreso tiene que trabajar de la mano con el Ejecutivo. Ahora, habrán conversaciones, habrán discusiones, por supuesto, pero tiene que ir de la mano. Pongámonos en el hipotético caso que, digamos, pasen ustedes a segunda vuelta y eventualmente puedan llegar a la presidencia. Si nos atenemos a las encuestas actuales, me refiero a la del IEP, que es precisamente la que registra un incremento en la intención de voto de López Aliaga, al mismo tiempo no le da a su partido, a Restauración Popular, el pase de la valla ahora, ¿no?, al Congreso. Es decir, cabría la posibilidad, y eso se reproduce para Verónica Mendoza, para George Forsyth, o sea, son candidatos que tienen cierta aceptación, pero cuyas listas al Congreso todavía no despegan y podrían no despegar. Y con lo que hemos visto en el Perú en los últimos años, cualquier cosa puede pasar. Es decir, podríamos llegar a la circunstancia de un presidente o presidenta de la República que no tenga bancada en el Congreso. ¿Cómo abordarían ustedes una situación tan delicada como esa? Repito, tomando en cuenta las circunstancias recientes que ha vivido el país. Renovación Popular tiene una estrategia para esto. La primera estrategia era posicionar al candidato. El candidato no era conocido, porque ha sido un empresario que ha llevado su vida privada lejos de la Cámara. Entonces, la primera tarea ha sido posicionarlo. Ya se posicionó, ya está en las encuestas, ya lo conoce la gente y hay una ola de gente que se está incorporando a seguirnos tremenda. Ahora, la segunda parte de la estrategia son los candidatos al Congreso. Ya empezaron hace una semana a desarrollar sus actividades proselitistas y calculo que en 15 días más la situación de las encuestas va a cambiar definitivamente para el Congreso también. Es parte de la estrategia de campaña que estamos llevando a cabo. Jorge Montoya, vamos a ir a una pausa, pero también mañana el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evaluará la apelación de López Aliaga para no ser excluido finalmente de la carrera
electoral. El candidato también se ha expresado en términos realmente duros con respecto a esa posibilidad y a esa deliberación. Vamos a ir a la pausa para regresar y conversar sobre este momento de incertidumbre. Regresamos. Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia y al Congreso por Renovación Popular. Mañana el Jurado Nacional de Elecciones decidirá sobre la exclusión de dos candidaturas importantes, como es la de López Aliaga y la de Forsyth. El señor López Aliaga pues ha metido realmente carbón con respecto a esta deliberación, ha dicho que él todavía no va a declarar, que sería un atentado contra el país, es decir, en fin, se ha referido, él ha llamado como el poder caviar el que estaría moviendo esta situación. Bueno, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, son las emociones que provoca una injusticia cuando uno la considera de esa manera. En este tema hay que analizarlo todo racionalmente y uno ve el tipo de acusación que ha existido, tiene muchos puntos oscuros, por decirlo de alguna manera. El que presenta la denuncia es una persona que, según los medios de comunicación, ha trabajado para Odebrecht. Luego, la primera presentación de la acusación, hay un informe técnico del mismo jurado de su elemento de peritaje que dice que no amerita una denuncia. Sin embargo, la denuncia se hace sobre algo supuesto, de que él cuenta en una entrevista, o lo dice él personalmente, de que ha venido donando dinero, el 50% de sus ingresos, como obras de carácter social. Es su costumbre de vida, es un modo de vida de muchos años. Lo manifiesta en una entrevista. Y él, por ese motivo, lo están acusando de dar dádiva, cuando estaba contando algo pasado, sucedido en el pasado. Menciona luego lo que pensaría poder hacer si es que llega a ser presidente: donar a una institución de caridad que tampoco le identifica. Ninguna de esas cosas está tipificada como delito, ni como falta, ¿no? Porque está hablándose de algo que ya hizo y de algo que piensa hacer, pero con cosas que no están consideradas en la ley como parte del esquema que tendría que llenarse para convertirse eso en una falta de dar una dádiva o tratar de comprar votos, como se dice vulgarmente. Entonces, esperamos que la decisión del jurado sea lo racional. No tienen por qué excluirlo, no hay motivo judicial, legal, que pudieran considerar. Sería ya una cuestión de otro orden. Bien. Se ha convertido en una... Se ha convertido, preguntaba, en una suerte de tema central, aparentemente, de la campaña, la posibilidad de que los privados puedan entrar a vacunar. Y en realidad los ejemplos de privados vacunando ahora mismo en el mundo son más bien escasos, por no decir inexistentes. Hoy mismo el presidente Sagasti ha alertado que en realidad lo que puede haber son mafias que ofrecen a los privados las vacunas cuando esto no se está dando. Repito, ¿vale la pena insistir en este tema? Aclaremos algo, ¿no? En el resto del mundo no se necesita que los privados actúen porque los gobiernos son eficientes, se han preocupado por su población, han hecho los contratos a tiempo y tienen la vacuna necesaria para hacer el proceso de vacunación. Acá en el Perú la situación es otra, ¿no? Los dos gobiernos que han trabajado en este tema lo han hecho mal, con lentitud, con oscuridad en las decisiones, no se han hecho conocer a la gente, y el embajador ruso, que lo he escuchado yo en televisión hablando, ha dicho de que su país vende a los privados también. Entonces, si hay esa posibilidad, ¿por qué negarla? Lo dijo aquí, pero a lo que voy es que, bueno, sí, evidentemente puede haber diferencias en el tratamiento de las vacunas, pero en América Latina prácticamente hay deficiencias y déficits en todos los países, ¿ah? Sí, es posible que sí, pero acá estamos hablando del nuestro y de la posibilidad de que los privados que quieran ayudar a su gente que puedan comprar vacunas, el que pueda pagarla. Eso le ayudaría al Estado a disminuir la carga económica sobre la población. O sea, al final todo es positivo, ¿no? Yo no lo veo negativo. Y el Estado, el privado, hace un negocio de manera clara, no va a perder plata. El privado no va a pagar coimas, porque perderían ellos. No, el privado trataría de buscar el mejor precio para obtener el mejor beneficio. En el minuto y medio que nos queda, por favor, resuma las propuestas económicas para salir
evidentemente de la situación en la que se encuentra el Perú? Nosotros tenemos clara cuál es la imagen. La imagen que tenemos que levantar es el trabajo para la gente del Perú que no tiene. Vamos a hacer un shock de inversiones extranjeras en el Perú que permitan generar puestos de trabajo haciendo obras grandes de infraestructura que van a servir para el desarrollo nacional. Eso va a permitir reactivar muy rápidamente la parte económica que necesitamos hacer. También vamos a proteger a la pequeña, mediana y microempresa, que son la columna vertebral de trabajo en el país, tratando de mejorarles sus condiciones de gracia para poder pagar los préstamos que ya han adquirido y que no han podido continuar pagando por la cuarentena. Inicialmente el enfoque va a ser ese, darle de comer al que no tiene, a través de los comedores populares y las organizaciones sociales que existen, y la salud, importantísimo, ¿no? Vamos a levantar las cuarentenas, no va a haber limitaciones para trabajar, pero sí va a haber muchos mensajes de prevención, de cómo trabajar seguro, cómo protegerse del virus. Vamos a tener que vivir con esto durante mucho tiempo más y tenemos que saber protegernos. Esa va a ser una campaña permanente durante todo el gobierno mientras dure el virus, para que la gente sepa cómo cuidarse, porque cada vez que salen a trabajar y tienen que tomar un ómnibus o subir al metro, tienen un alto riesgo de contagio si no saben tomar las precauciones del caso. Pero no se puede parar la economía por eso, tenemos que hacerla caminar. Bien. Y después vamos a reactivar el primer nivel de salud, es necesario hacerlo porque actualmente no ha funcionado bien, se cerraron los ojos y lo cerraron en el sistema y la gente se quedó desamparada. Eso es lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Bien, Jorge Montoya, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a Gracias, Enrique. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último.